En la clase del día de hoy vamos a definir el estimador de máxima verosimilitud. Es un estimador importante en inferencia estadística porque se usa muchísimo. En algunas áreas es casi el de por default el estimador que se usa, siempre y cuando esté disponible, porque a veces no está disponible tan fácil. Y vamos a ver un par de ejemplos. En la siguiente clase vamos a ver más ejemplos para que esto eh, ilustrar varias cosas que creemos son interesantes y que son importantes. Recordemos de la clase pasada que habíamos definido a la función de verosimilitud como la densidad conjunta de la muestra vista como función de el parámetro. Entonces, en la función de verosimilitud, que denotamos con la letra L mayúscula, por likelihood en inglés, depende de algo aleatorio, que es la muestra, pero una vez que nosotros ya tenemos la muestra y tenemos entonces nuestras observaciones o nuestros datos, depende de una variable independiente que es el parámetro. ¿El parámetro de qué cosa? Bueno, pues el parámetro de la función de densidad con la que estamos modelando la población que estamos estudiando. El parámetro es desconocido, no es aleatorio y es lo que queremos estimar. Si consideramos entonces que el parámetro es la variable independiente de la función de verosimilitud. Ya habíamos discutido que la función de verosimilitud es una medida, bueno, es una probabilidad, es la probabilidad de observar ciertos valores de la muestra, los que observamos de hecho, suponiendo que el verdadero valor del parámetro es igual a teta. Entonces, encontrando dónde está el máximo de esa función, encontraremos el parámetro para el cual la probabilidad de observar los datos que observamos sería la máxima. Eso es exactamente, esa es exactamente la definición del estimador de máxima verosimilitud que se denomina con MLE usualmente en la tarea, así lo van a encontrar, que es por Maximum Likelihood Estimator. Bueno, pues es el valor de teta que maximiza la función de verosimilitud, tal cual. Si hay más de un parámetro, o si estuviéramos hablando nosotros de un vector de parámetros, hoy vamos a ver un ejemplo, pues entonces sería el vector o el conjunto de valores que maximizan esta función, que en este caso iría de RK si tenemos K parámetros, a los números reales. Antes de pasar a los ejemplos, pues algunas observaciones. El primero es que este estimador de máxima verosimilitud, que a veces lo denotan con un teta, porque estima teta, ese parámetro gorrito, porque es un estimador, subíndice MLE, porque es el de máxima verosimilitud, es una estadística, porque depende de la muestra. Y como tal, es una variable aleatoria. Recuerden que la muestra es aleatoria, es algo estocástico. En ese sentido, pues es una variable aleatoria y ponemos X mayúsculas. Si ya tenemos las observaciones, es decir, si ya observamos la muestra, ya tenemos datos, X minúsculas, hablamos ya entonces de la estimación de máxima verosimilitud. Bajo ciertas condiciones de regularidad, ¿cuáles? Es algo que sería interesante que ustedes investigaran. ¿Cuáles? El máximo de esta función, o sea, el argmax, donde se encuentra el máximo, puede encontrarse resolviendo esta ecuación, la derivada parcial de la verosimilitud respecto a teta, igual a, aquí debería ser 0. Tal cual como uno encuentra máximos y mínimos. Ya hemos hecho algunos ejemplos aquí en el curso. Algo muy importante, voy aquí a borrar la definición, y es que vamos a ver, bueno, no vamos a ver, yo les voy a decir y espero que ustedes me crean. No, yo espero que ustedes no me crean. Que no me crean e intenten hacerlo ustedes. En algunos de los ejemplos, eh, resolver esta ecuación, la derivada parcial de la verosimilitud respecto a teta igual a 0, es bien difícil. Quedan ecuaciones feas y hay que hacer mucha talacha. Entonces, hay un truco que se usa muchísimo. Esta observación es un truco. Eh, Muchas veces es más sencillo resolver la derivada del logaritmo de L es igual a 0. Muchas veces es más sencillo resolver la ecuación, la derivada parcial del logaritmo natural
de la verosimilitud con respecto a teta es igual a 0. Porque, ojo, esta función y esta otra, logaritmo, tienen sus máximos en los mismos puntos. Eso no es así como que nomás. Los máximos en los mismos puntos. De hecho, eso es un problema de la tarea. Mostrar que los puntos que maximizan a una función bajo ciertas condiciones de regularidad son los mismos que maximizan a su logaritmo. Y al revés. Logaritmo no es la única función que cumple esta propiedad. En general, cualquier función monótona cumple lo mismo. Ustedes en la tarea, vamos a poner aquí, lo prueban en la tarea. No me acuerdo qué problema es. El punto es que esto es muy útil. Vamos a ver algunos ejemplos. Tanto así que varios libros le llaman a esta ecuación la derivada parcial del logaritmo de la verosimilitud respecto a θ igual a 0, tal cual la ecuación de verosimilitud. Ya uno como que por cajón busca de inmediato optimizar el logaritmo de L y no tal cual la función L. Eso vamos a ver algún ejemplo. Y una última observación. Cuando tenemos un vector de parámetros, la densidad que estamos modelando, con la que estamos modelando tiene k parámetros desconocidos, bajo ciertas condiciones de regularidad, ¿cuáles? Ustedes investiguen, bajo ciertas condiciones de regularidad, esto significa que en general la función tiene que ser continua y sus derivadas tienen que ser continuas hasta cierto orden y cosas de ese tipo. Bajo ciertas condiciones de regularidad, el máximo se puede obtener resolviendo un sistema de ecuaciones. El máximo se puede encontrar resolviendo las ecuaciones. Déjenme borrar aquí. La parcial respecto a la primera variable independiente es igual a 0 respecto a la segunda, y así para cada una de ellas. Pero vamos a darle de lleno ahorita a el primer ejemplo para que vean cómo se hace esto. Por cierto, en la tarea ustedes van a encontrar un chorro de ejercicios donde van a tener que encontrar estimadores de máxima verosimilitud. Es decir, les van a dar una densidad, van a tener que ustedes escribir cómo se escribe la función de verosimilitud para esa densidad, para una muestra aleatoria, las variables son independientes, y dependiendo si en el problema en específico hay un parámetro desconocido o varios, pues encontrar el o los valores de los parámetros que maximizan esa función. En todos los casos hay que encontrar dónde están los puntos críticos de la función y mostrar además que esos puntos críticos son máximos, porque también podrían ser mínimos o podrían ser puntos sillas. Pero bueno, ya habíamos quedado que puedo borrar el pizarrón con tranquilidad, porque si ustedes no alcanzan a anotar algo en sus apuntes, le ponen pausa al video y ya. Vamos con el ejemplo 1. Vamos a ver 4 ejemplos. Hoy 2 y 2 en la siguiente clase. Ejemplo 1. Sea una muestra aleatoria de una población que modelamos con una densidad exponencial, θ, donde el parámetro del exponencial es desconocido. Y deseamos encontrar el estimador de máxima, no, el estimador y la estimación de máxima verosimilitud para una muestra aleatoria que proviene de esta densidad. Pues lo primero es escribir la función que queremos maximizar, o sea, escribir la función de verosimilitud. Por ahí hay que empezar siempre. La función de verosimilitud, en este caso, para un vector de observaciones, estoy suponiendo que ya tenemos la muestra n observaciones,
es, recuerden, la densidad conjunta. En este caso, la densidad ya evaluada en el vector de observaciones y va a depender evidentemente de el parámetro. Escribimos nada más la verosimilitud como función del parámetro, que es, como es una muestra aleatoria, son independientes e idénticamente distribuidas, el producto de las densidades de cada una de estas x's, todas tienen la misma distribución, es la densidad de un exponencial, la estoy parametrizando como teta por e a la menos teta x. Ojo, porque dependiendo el libro que ustedes vean, hay algunos autores que parametrizan la exponencial con el parámetro así, teta, y algunos que lo ponen como 1 entre teta, o a veces le cambian el nombre a 1 entre beta, 1 entre alfa, pero básicamente es lo mismo, solo tienen que elegir ustedes una parametrización y ser consistentes, ¿ok? Entonces esto es la multiplicación desde igual 1 hasta n de esta cantidad, es decir, tengo el parámetro teta elevado a la n por e elevado a la menos teta por la suma desde igual 1 hasta n de xy, ¿ok? Porque esto es teta multiplicado por sí mismo n veces por la exponencial, en cada caso es una diferente porque tengo una observación diferente. Entonces e a la menos teta x1 por e a la menos teta x2, que puedo factorizar esto como e a la menos suma de las tetas por xy y sacar el parámetro de esta suma y me queda así. Y yo puedo escribir esto como teta n por e a la menos teta, la suma de mis observaciones, lo puedo escribir como n veces el promedio de todas ellas. N es el número de observaciones, y el promedio es la suma entre n, entonces se puede escribir así. X barra es el promedio de las observaciones. Hay que encontrar el valor de teta que maximiza esta función. Entonces ahora, teta gorro es el valor de teta que maximiza esta función. Nosotros, procediendo por lo que hemos aprendido en nuestros cursos de cálculo, lo que haríamos naturalmente pues sería encontrar en este caso la derivada, podemos escribirla no como parcial sino derivada nada más, la derivada respecto a teta de teta a la n por e a la menos teta n x barra igualar a 0 y despejar teta. Pero ustedes no me crean, inténtenlo si tienen interés en checar que esto de verdad es así. Esto queda bien feo. Digo, no es que no se pueda, ni siquiera sé si se puede resolver o no. Queda fea la ecuación que hay que resolver. Si derivan esto igual a 0 y quieren despejar teta. Es mucho más sencillo optimizar el logaritmo natural de la verosimilitud. Usamos este truco, que era nuestra observación número 3, que es mejor hacemos lo que algunos textos llaman la ecuación de verosimilitud, que es la derivada del logaritmo de la función igual a 0. En este caso en particular, estamos eligiendo casi todos los textos que ustedes agarren empiezan con la distribución exponencial porque pues es bien sencillo. El logaritmo de la verosimilitud, por leyes de logaritmos, lo puedo escribir como n logaritmo de teta menos teta por n x barra. Así se ve el logaritmo. Esto es muy fácil derivarlo con respecto a teta. Entonces, la derivada del logaritmo de L respecto a teta es igual a, por un lado, n por derivada del logaritmo, que es 1 entre teta, menos n por x barra, es una constante, e igualar esto a 0. Ahora despejamos teta. La solución o soluciones a esta ecuación se llaman los puntos críticos de la función y pueden ser máximos, mínimos o puntos sillas.
Estamos buscando el máximo, o el arc máximo, si quieren ser más quisquillosos, pues, ¿no? Despejamos teta. N entre teta es igual a n por x barra. Y esto implica que la solución, ya vamos a ponerle gorrito, es igual a 1 entre x barra. Esta es la estimación máximo verosímil para el parámetro desconocido de la exponencial. O sea, la estimación de máxima verosimilitud o máximo verosímil para el parámetro desconocido de la exponencial es teta gorra igual a 1 entre x barra. De manera equivalente podemos decir que el estimador máximo verosímil es 1 entre el promedio de la muestra, no de las observaciones. O sea, si sustituimos x minúscula por x mayúscula, por las variables aleatorias de la muestra, el estimador, una cosa es la estimación, otra es el estimador máximo verosímil es, en este caso, déjenme borrar aquí el truquito abuso del lenguaje y de notación. Muchas personas escriben la misma letra. Creemos que en ocasiones en el contexto se entiende cuando hablamos de estimación y cuando de estimador. 1 entre el promedio de la muestra. Entonces, esa es la respuesta. El estimador máximo verosímil para el parámetro desconocido de una densidad exponencial es 1 entre el promedio muestral. Falta verificar que esto en efecto es el máximo de la función de verosimilitud o del logaritmo de la función de verosimilitud y no un mínimo. Eso se hace con el criterio de la segunda derivada. Eso es muy sencillo en este caso. En el siguiente ejemplo que daremos no es tan sencillo. Por último, verificamos que teta gorro en efecto es máximo. Lo que dice el criterio de la segunda derivada es que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es un número menor a 0, negativo, entonces es máximo. Si fuera positivo sería mínimo. Y si es 0 no sabemos. La segunda derivada, aquí ya tenemos la primera derivada. La segunda derivada del logaritmo de L de teta respecto a teta cuadrada es igual a la derivada respecto a teta de n entre teta, que es menos n entre teta al cuadrada. Este segundo término es constante, la derivada es 0. Y para cualquier valor de teta, no solo para un x barra, esto de acá es negativo porque n es el tamaño de muestra, es positivo, teta al cuadrado es positivo y con un signo menos, esto siempre es menor a 0 y por lo tanto tenemos en efecto un máximo. Bueno, este ejemplo estaba sencillo. Vamos a ir con otro que es un poquito más complicado, al menos en la atalaya. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. El segundo ejemplo es el estimador de máxima verosimilitud para el vector de parámetros, aquí van a ser 2, de una normal. Los parámetros son la media y la varianza, ambos desconocidos. Es un poquito más difícil, sobre todo verificar que el punto crítico que encontremos va a ser un máximo. Para esto recuerden que el criterio en dos dimensiones, bueno, en más de una dimensión, es ver que, bueno, para tener un máximo, que la matriz hessiana sea positiva definida. Es como el equivalente en una dimensión a decir que la de la segunda derivada es menor a 0 o mayor a 0. Ahorita lo detallamos bien. Sea una muestra aleatoria, en este caso de una densidad normal mu sigma cuadrada, con ambos los dos parámetros desconocidos. Parámetros desconocidos.
conocidos. Y deseamos estimarlos con el método de máxima verosimilitud. Lo primero que tenemos que hacer, en este caso, igual que en el anterior y en todos los que hagamos, o los que hagan ustedes en la tarea, es escribir primero la función de verosimilitud. Por ahí hay que empezar siempre, que es la multiplicación desde igual 1 hasta n de las densidades marginales, que todas son la misma, pues están evaluadas en diferentes puntos, dado mu sigma cuadrada. Esto es la multiplicación desde igual 1 hasta n de la densidad de cada una de ellas, es una normal mu sigma cuadrada, 1 entre raíz de 2 pi sigma cuadrada por e a la menos xi menos mu. Lo que va cambiando aquí es la observación, x subíndice i al cuadrado entre sigma cuadrado. Esto es lo que va arriba del exponencial, ¿ok? Entonces, al igual que hace rato, aquí tengo una constante multiplicada por sí misma n veces. Entonces me queda 1 entre 2 pi sigma cuadrada elevado a la n, y como abajo es raíz cuadrada, a la n medios, por e a la menos 1 sobre, bueno, aquí me falta un 2 sigma cuadrada por la suma desde igual 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado. Ya tenemos la función de verosimilitud. Entonces, verificando que se cumplen ciertas condiciones de regularidad, ¿cuáles? Investiguen los estudiantes cuáles. Podríamos intentar resolver la derivada parcial de esta función respecto a mu igual a 0 y simultáneamente la derivada parcial de esta función respecto a sigma cuadrada igual a 0, resolver para mu y sigma cuadrada y luego verificar que es un efecto, es un máximo y no un mínimo o no un punto silla. Pero eso queda muy feo. Entonces podríamos hacer la derivada parcial de L, bueno, aquí teta es un vector de parámetros, que depende de mu y de sigma cuadrada respecto a mu igual a 0, y la parcial respecto a sigma cuadrada igual a 0, pero no me crean, intenten hacerlo si tienen interés en ver que de veras esto queda feo. Queda, como dicen ustedes los jóvenes, mil feo. Entonces mejor hacemos un truco. Mejor resolvemos por un lado la parcial del logaritmo de L con respecto a mu igual a 0 y la parcial del logaritmo de L respecto a sigma cuadrada igual a 0. Queda menos feo. La única forma de ver que de veras queda menos feo es intentar las dos formas, ¿verdad? Queda menos feo. Bueno, pues vamos a hacer eso. Por un lado, vamos a borrar aquí hasta el truco. La derivada parcial del logaritmo de L con respecto a mu es igual a 1 entre, bueno, ya borré la verosimilitud, pero si ustedes tienen sus apuntes ahí, vean que de veras esto es la suma desde igual 1 hasta n de xi menos mu. Luego habría que igualar eso a 0. Y por otro lado, la parcial respecto a sigma cuadrada. Ojo, la variable respecto a la cual estamos derivando es sigma cuadrada, no sigma, porque el parámetro para nosotros se llama sigma cuadrada, ¿ok? No sigma. Podríamos también parametrizarlo respecto a la desviación estándar, pero no es lo usual. Lo usual es parametrizar respecto a la varianza, y la varianza se denota con un cuadrado aquí. Ok, ¿qué estaba yo diciendo? Sí. Que la parcial respecto a sigma cuadrada es n medios por 2 pi sigma cuadrada por 1 entre 2 pi por menos 1 entre sigma cuadrada al cuadrado más 1 sobre 2 veces la variable sigma cuadrada al cuadrado por la suma desde igual 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado,
Se puede escribir de manera más sencilla como n entre 2 sigma cuadrado más 1 sobre 2. Vean cómo evito escribir aquí sigma a la cuarta, porque yo quiero que me quede el sigma al cuadrado, aunque esté elevado al cuadrado, porque esa es mi variable independiente, sigma al cuadrado. Por la suma desde i igual 1 hasta n de x y menos mu al cuadrado igual a 0. Ok, entonces tenemos dos ecuaciones. Una para la parcial respecto a mu y otra para la parcial respecto a sigma cuadrado. Hay que resolver esas dos ecuaciones. La primera es muy sencilla de resolver para mu. De 1 tenemos que 1 entre sigma cuadrado no puede ser 0, lo que tiene que ser 0 es la suma, desde igual 1 hasta n, de xy menos mu es igual a 0, ¿ok? Pero esto es la suma desde igual 1 hasta n de xy menos n veces mu, igual a 0. Despejo yo de aquí mu. Esto implica que mu es igual a la suma, me va a quedar, dividido entre n, es decir, el promedio. ¿Ok? Aquí ya le ponemos mu gorrito, es x barra. El promedio muestral. Estuvo fácil porque yo me pude quitar desde el inicio la otra incógnita, sigma cuadrada. Ya tengo la solución para mu, pues lo sustituimos en la de abajo y resolvemos esa de abajo para nuestra incógnita que es sigma cuadrada. Entonces, sustituimos esto en 2, sustituimos esto, o sea que mu gorro es x barra, esto en la ecuación 2, esta de acá, y nos queda que menos n sigma cuadrada más la suma desde i igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado es igual a 0. Multipliqué los dos lados de la ecuación por un sigma al cuadrado para irlo, que quede aquí solito, por sigma a la cuarta, perdón. Así aquí me queda por 2 sigma a la cuarta para quitar esto de acá. Me sigue quedando el sigma cuadrado aquí, que es la incógnita. Pero ya de aquí podemos despejar directamente sigma cuadrada, que le ponemos gorro porque ya es la solución, pues es esta suma, la suma de desviaciones cuadráticas respecto a la media dividida entre n. 1 entre n por la suma. Bueno, no estuvo tan difícil resolver el sistema de ecuaciones. Entonces ya tenemos la estimación máxima verosímil para mu y la estimación máxima verosímil para sigma cuadrada. Ojo, son las mismas que habíamos tenido con el método de momentos. Si recuerdan que hicimos eso en alguna de las clases anteriores. El mismo comentario que hicimos en aquella ocasión. El estimador para la media mu es insesgado. Luego hablamos con más detalle de qué es esa insesgadez. No sé si esa palabra existe, creo que no. Y que el valor esperado del estimador de la media es efectivamente la media que queremos estimar, no así para la varianza. Para que el estimador de la varianza fuera insesgado habría que dividir entre n menos 1 y no entre n. Entonces este no coincide con la varianza muestral. O sea, el mismo comentario que hicimos en su momento para el método de momentos. Pero hay que verificar que en efecto este mu gorro sigma cuadrado gorro es un máximo. Entonces, esto, sigma cuadrada igual a 1 entre n por la suma de desviaciones cuadráticas respecto a la media, es un punto crítico de la verosimilitud. Crítico de la verosimilitud. Y también del logaritmo de la verosimilitud. Los puntos críticos son lo mismo, son iguales. Ustedes lo van a checar eso en la tarea. Para verificar que en efecto es un máximo, hay que calcular la matriz de segundas derivadas. Esa matriz de segundas derivadas se llama la matriz hessiana. El criterio aquí
es que si la matriz hessiana de esta función o de otra función es definida negativa en un punto crítico, entonces ese punto crítico es un máximo. Esto es uno de esos clásicos, todo mundo sabe que, sí, ¿verdad? Todo mundo sabe que si la matriz hessiana de una función que va de Rn a R o RK a R es negativa definida en un punto crítico, entonces ese punto crítico es un máximo. Crítico es un máximo. ¿Okay? Todo mundo sabe eso. Todo mundo sabe también que una matriz se llama negativa definida cuando pasa lo siguiente. Una matriz H es negativa definida, porque todo el mundo se acuerda perfecto de sus clases de álgebra lineal, si al ensanguicharla con un vector por la derecha y el mismo vector transpuesto por la izquierda, lo que me queda es un número menor a 0 para todo x, no nulo. Eso significa que una matriz sea negativa definida. Entonces vamos a verificar que la matriz hessiana de la función de verosimilitud o del logaritmo de la verosimilitud evaluada en este punto en efecto es una matriz negativa definida, lo cual es bastante talachoso y me voy a saltar algunos pasos, nada más para que ustedes, quien guste hacerlo con calma en sus propias casas, vean más o menos cuál es el hilo de ideas y los pasos intermedios por los cuales debemos de ir pasando, pues, ¿no? Bueno, la matriz hessiana en este caso, recuerden que es, por definición, la segunda derivada respecto a una variable, la segunda derivada respecto a la otra, aquí en el caso de 2 dimensiones, respecto a sigma cuadrada, y aquí van las derivadas cruzadas, que bajo ciertas condiciones de regularidad, ¿cuáles? Bueno, pues ustedes lo investigan, puede uno cambiar el orden de cómo va derivando. Digo, a veces pasa, muchas veces, que la derivada respecto a x1 y luego respecto a x2 es lo mismo que respecto a x2 y respecto a x1. Todas esas condiciones en general se llaman condiciones de regularidad. Y aquí ya no me copo bien el paréntesis de la matriz hessiana. Ok, esta es por definición la matriz hessiana. Entonces lo que hay que hacer es calcular las derivadas parciales del logaritmo de la verosimilitud que teníamos escrito en el pizarrón anterior. Eso es bastante talacha, que yo no voy a hacer aquí, pero después de mucha talacha, uno llega a lo siguiente: menos n entre sigma cuadrada por un lado, mejor lo escribir un poco más abajo, si no se me va a amontonar con esto de acá, menos n entre sigma cuadrada, aquí en esta entrada queda menos 1 entre sigma cuadrado al cuadrado por la suma desde igual 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado. Todavía no lo estamos evaluando en el punto crítico, es nada más la matriz hessiana, es nada más las derivadas, nada más las segundas derivadas después de haberlas simplificado. Esta talacha siempre la puede hacer uno en alguno de estos softwares que son muy útiles. Bueno, uno le dice software, pero incluso son lenguajes de programación como Máxima, por ejemplo, o como Matemática. Máxima es de licencia libre, lo pueden usar. Matemática no es de licencia libre, pero la UNAM tiene una licencia para todos los estudiantes. También lo pueden usar, bueno, quienes estén inscritos en la UNAM. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí. Y eso es muy útil luego para calcular este tipo de talachas. Luego
igual y podríamos dedicar una sesión pequeña a mostrar cómo usar estos programas para... Uno escribe la función y dice calcula la segunda derivada y simplifícalo. Y ya, hacen la talacha por uno. Es muy conveniente. Pero el punto es que la matriz hessiana, después de simplificar, queda así. Ahora hay que evaluarla en el punto crítico. Vamos a escribir eso. Voy a borrar aquí lo que ya todo el mundo sabe. El criterio de la segunda derivada en dos dimensiones. ¿Qué estaba yo diciendo? Sí. Una vez que evaluamos en el punto crítico, mu gorro sigma cuadrado gorro, y llevamos la matriz, ¿cuál matriz? La matriz hessiana, a su forma reducida. Todo el mundo sabe que es la forma reducida de una matriz. Nos queda, así como escriben ustedes los jóvenes, H, bueno, la matriz valuada en el punto crítico, mu sigma cuadrada valuada en mu gorro sigma cuadrada gorro, queda muy bonita. Bueno, ya que uno hace la talacha, ¿verdad? Queda aquí un 0, queda aquí un 0, es decir, diagonalizamos la matriz, menos n medios entre sigma gorro cuadrada. Ok, esto es lo más que vamos a poder reducir la matriz hessiana ya evaluada en el punto crítico. Ahora, ustedes disculparán que todo mundo sabe que una forma de verificar que una matriz de 2×2 es positiva o negativa es que la entrada 1, 1 sea un número negativo y que el determinante sea positivo. Yo sé que ustedes saben eso por sus cursos de álgebra lineal. Todo mundo sabe que si una matriz A y J de 2×2 es tal que la entrada 1, 1 es negativa y su determinante es positivo, entonces esa matriz es positiva, pero es negativa definida. Es negativa definida. Eso ustedes revísenlo en sus apuntes o en sus textos de álgebra lineal. Quién sabe qué libro habrán llevado de álgebra lineal. Los que yo conozco más o menos, que me parecen buenos, es el de un tal Hoffman. Ese creo que está bien. Si no, también el de un tal Serge Lang. Ese tiene la información más o menos fácil de encontrar. O el que ustedes gusten. Revisen esto de cuando en el tema de matrices negativas y positivo definidas. El punto es que esto pasa. Y aplicado a este problema que tenemos aquí en particular, en este caso, la primera entrada es un número negativo, A1, 1, es menos n entre sigma gorro cuadrado, y esto siempre es negativo porque n es el tamaño de muestra, es positivo. Esto está elevado al cuadrado, entonces es positivo en sigma gorro cuadrada. Es positivo también. La varianza siempre es positiva. Entonces esto siempre es negativo. Acá tiene signo menos. Y el determinante, en este caso es una matriz, ¿cómo se llama? Diagonal. Va a ser nada más el producto de la entrada 1, 1 por la entrada 2, 2. Porque esta diagonal es 0. Y me va a quedar un menos con un menos más. Un signo más por el producto de dos cantidades positivas. El determinante a fuerzas es positivo. Y por lo tanto, ahora sí podemos concluir que, voy a escribirlo por acá, ya la conclusión,
La media muestral es nuestra estimación de máxima verosimilitud para la media poblacional, y el promedio de las desviaciones cuadráticas en la muestra respecto a su propia media es la estimación de máxima verosimilitud para la varianza. Son las estimaciones de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrada. Y si cambiamos nuestro vector de observaciones por este vector aleatorio que es la muestra, entonces podremos decir que, y con esto vamos a terminar, la media muestral y la suma, bueno, el promedio de las desviaciones muestrales respecto a la media muestral son los estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrado. Son los, vamos a abreviar con estimadores de máxima verosimilitud para mu y sigma cuadrado. Y esta era lo que finalmente buscábamos. Bueno, en la siguiente clase vemos otros dos ejemplos un poquito más patológicos. Uno de ellos de un caso en el que no existe el estimador de máxima verosimilitud y otro en el que el estimador de máxima verosimilitud no es único. Y luego en la siguiente clase vamos a dedicar toda esta semana a este tema de los estimadores de máxima verosimilitud. Vamos a discutir algunas propiedades interesantes y que hacen de estos estimadores muy útiles. Y gracias.